El 11 de noviembre de 2025, el silencio en mi oficina era tan denso que podía escucharse el zumbido eléctrico de los servidores que no tenían nada que procesar. Me llamo Adrián Bosch y, hasta hace 6 meses, era el orgulloso fundador de Nexo Hogar, una empresa que prometía democratizar la domótica en España. Habíamos diseñado una cerradura inteligente que no solo era segura, sino estéticamente impecable. Pero ese día, mientras el resto del país celebraba el festival de ofertas del Día del Soltero, mi panel de ventas mostraba una cifra que parecía una burla. 0. Frente a mí, en la pantalla secundaria, la página de mi competidor directo, Dominion Tech, brillaba con una agresividad obscena. Habían lanzado una copia casi idéntica de nuestra cerradura, pero con una diferencia que desafiaba cualquier lógica de mercado: el precio. Mientras que mi costo de fabricación en la provincia de Cantón, sumando el transporte y los aranceles de importación, era de 78 euros por unidad, ellos las vendían al público por 59 euros. Era imposible. No había economía de escala en este planeta que permitiera vender por debajo del costo de la materia prima sin quebrar en una semana. Sin embargo, Dominion Tech llevaba 3 meses asfixiándome, robándome cada cliente, cada distribuidor y, finalmente, mi paz mental. Mis ahorros se habían evaporado en campañas de marketing que no convertían, y mi equipo de 8 personas ya no me miraba a los ojos cuando pasaba por sus escritorios. Buscaban discretamente otras ofertas de trabajo en sus teléfonos. Esa noche, bajo la luz fría de un flexo, tomé una decisión que no dictaba la razón, sino el instinto de supervivencia más primario. Si no podía vencerlos en el mercado, entraría en su cocina. No quería sus secretos de diseño, quería sus facturas, sus contactos logísticos y la verdad sobre ese precio suicida. Capítulo 2. El arte de convertirse en nadie. La transformación comenzó el 15 de noviembre de 2025. Sabía que Julián Varga, el CEO de Dominion Tech, era un hombre paranoico que revisaba personalmente las contrataciones de alto nivel, pero que ignoraba por completo el ruido de fondo de su empresa. Por eso, no intenté entrar como ejecutivo. Me convertí en una sombra administrativa. Utilicé una identidad falsa bajo el nombre de Roberto Cano. Gracias a un contacto en el submundo de la ciberseguridad, creé un rastro digital que me situaba como un ex empleado de una empresa logística quebrada en Valencia. Me dejé crecer una barba descuidada, cambié mi forma de vestir por trajes baratos de poliéster y reemplacé mis gafas de diseño por unas de montura metálica compradas en una farmacia. El 20 de noviembre recibí la llamada. Dominion Tech necesitaba un asistente de control de stock y albaranes para su almacén central en las afueras de Madrid. El sueldo era una miseria, apenas 1.200 euros netos, pero para mí era el ticket de entrada al corazón del enemigo. Mi primer día en la empresa fue una lección de humildad. Nadie me saludó. Para los supervisores de planta, yo era simplemente el tipo que debía verificar que los códigos de barras de las cajas que llegaban desde el puerto de Valencia coincidieran con el sistema. Pero eso era exactamente lo que quería. Mientras escaneaba miles de cajas de cartón con el logotipo de Dominion Tech, mis ojos buscaban otra cosa: las etiquetas de origen, las rutas de transporte y, sobre todo, los precintos de aduanas. Durante las primeras 72 horas me limité a observar. El ritmo de trabajo era frenético, casi inhumano. Camiones cargados de productos entraban cada hora, pero algo no encajaba. La cantidad de producto que salía hacia los clientes finales era inmensa, pero el flujo de dinero que veía en los resúmenes de carga que lograba vislumbrar no justificaba la estructura de costos de una empresa legal. Había un engranaje oculto, una pieza que faltaba en este rompecabezas de éxito repentino. Capítulo 3. El archivo de las sombras. La oportunidad surgió el 5 de diciembre de 2025. Una tormenta de nieve inesperada había retrasado la llegada de 3 camiones, y el jefe de almacén, un tipo irritable llamado Gutiérrez, estaba más preocupado por su cena de empresa que por la seguridad de la oficina administrativa.
Me pidió que me quedara hasta tarde para organizar el desorden de los archivos digitales de importación que debían ser auditados internamente. Me quedé solo en una oficina que olía a café recalentado y papel viejo. Con el corazón martillando contra mis costillas, inserté un dispositivo USB con un software de extracción de datos que había comprado por una pequeña fortuna. Mi objetivo eran los documentos únicos administrativos, o DUAs. Quería ver qué declaraba Dominion Tech ante la agencia tributaria cuando sus contenedores cruzaban la frontera. Lo que encontré a las 22 horas y 14 minutos de esa noche me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del exterior. Abrí el archivo Import CN 2025 Q4 ZIP. Allí estaban las facturas de la fábrica en China. El nombre del proveedor era el mismo que el mío, Shenzhen Smart Tech, pero los precios que figuraban en sus facturas eran ridículos. Estaban declarando las cerraduras inteligentes, que llevan procesadores, lectores de huellas y aleaciones de zinc, como componentes plásticos de ferretería sin valor electrónico. La estafa era monumental. Al declarar el producto de forma fraudulenta, no solo evitaban los aranceles específicos para tecnología, sino que también eludían el pago del 21% de IVA sobre el valor real del producto. Estaban introduciendo mercancía de alta gama en el país, pagando impuestos por simples trozos de plástico. Por eso, podían venderme por debajo de mi costo. Su margen no venía de la eficiencia operativa, sino de un fraude fiscal masivo y sistemático. Mientras los archivos se copiaban lentamente en mi USB, escuché unos pasos pesados en el pasillo. Eran las botas de seguridad de Gutiérrez. Rápidamente, cerré las pestañas, desconecté el dispositivo y lo oculté en el doble fondo de mi maletín de poliéster. Cuando Gutiérrez entró, yo estaba simplemente grapando unos albaranes viejos con una expresión de cansancio fingido. «Cano, ya es suficiente por hoy», gruñó él, apagando las luces del pasillo. «Vete a casa, mañana será un día largo». Salí del edificio caminando con calma, pero en cuanto llegué a mi coche, un viejo sedán que formaba parte de mi disfraz, cerré las puertas y grité de rabia y alivio. Tenía las pruebas. Tenía los nombres de los transitarios corruptos y las facturas falsificadas. Podía hundirlos con una sola llamada anónima. Sin embargo, en la oscuridad del aparcamiento, empecé a sospechar que algo era demasiado fácil. Una empresa que mueve millones de euros en fraude no suele dejar la puerta abierta para que un asistente de 1.000 euros encuentre el tesoro en su primera semana. Lo que yo no sabía en ese momento, mientras acariciaba el USB en mi bolsillo, era que en la oficina de Julián Varga, en el último piso, una luz roja parpadeaba en un servidor de seguridad. Cada archivo que yo había copiado había enviado una alerta silenciosa a un teléfono privado. La infiltración no acababa de triunfar. La trampa acababa de cerrarse sobre mí. El 6 de diciembre de 2025 amaneció con un cielo de color plomo que parecía pesar sobre los tejados de Madrid. Yo no había dormido. Pasé la noche entera en mi verdadero apartamento, con las persianas bajadas, analizando los datos del USB. La magnitud del fraude de Dominion Tech era mareante. 14 millones de euros en impuestos evadidos solo en los últimos 18 meses. Tenía suficiente información para que Julián Varga pasara la próxima década tras las rejas. Sin embargo, el éxito en los negocios me había enseñado una lección amarga. La justicia es lenta, pero la quiebra es rápida. Si simplemente iba a la policía, el proceso judicial tardaría años, y mi empresa, Nexo Hogar, moriría en semanas. Necesitaba usar esta información para forzar a Varga a retirarse del mercado o para que comprara mi inventario a un precio premium. Quería una salida, no solo una venganza. Regresé al almacén a las 8 de la mañana, tratando de mantener mi máscara de Roberto Cano. Pero el ambiente había cambiado. Al entrar, noté que Gutiérrez no estaba en su puesto habitual gritando a los carretilleros. En su lugar, 2 hombres con trajes oscuros y cortes de pelo militares custodiaban la entrada a la zona administrativa. Intenté pasar desapercibido, pero uno de ellos puso una mano de hierro sobre mi hombro. «Señor Cano»,
El señor Varga quiere verlo en la sede central, ahora mismo. El viaje en el coche negro fue un silencio sepulcral. No me quitaron el teléfono, pero sabía que usarlo sería admitir mi culpabilidad antes de tiempo. Me llevaron al centro de Madrid, a un rascacielos de cristal donde Dominion Tech ocupaba las 3 últimas plantas. Allí, el lujo no era sutil, era una declaración de guerra. Mármol negro, obras de arte moderno que parecían cuchillas y una vista panorámica de una ciudad que parecía insignificante desde esa altura. Capítulo 5. El espejo roto de la moralidad. Julián Varga no se parecía en nada al villano de caricatura que yo había imaginado. Era un hombre de unos 50 años, con una elegancia relajada y una mirada que transmitía una inteligencia fría y eléctrica. Me recibió en su despacho, ofreciéndome un café que costaba más que mi salario semanal como asistente de almacén. «Siéntate, Adrián», dijo, usando mi nombre real con una naturalidad que me heló la sangre. El disfraz de Roberto Cano era bueno, debo admitirlo. La barba te da un aire de derrota muy convincente, pero fallaste en lo más básico, las manos. Miré mis manos. Estaban limpias, cuidadas, sin los callos ni las manchas de grasa que un trabajador de almacén desarrolla en días. Vigilamos cada movimiento de Nexo Hogar desde que lanzasteis vuestra primera patente, continuó Varga, deslizándose detrás de su escritorio. Sabíamos que vendrías. De hecho, te lo pusimos fácil. Los archivos que copiaste anoche, ¿realmente creíste que el sistema de seguridad de una empresa de tecnología dejaría un puerto USB abierto por descuido de un supervisor mediocre como Gutiérrez? Varga giró un monitor hacia mí. En la pantalla se veía un registro de mi actividad de la noche anterior, pero con un detalle aterrador. El software que yo había usado no solo había copiado datos, había inyectado, sin que yo lo supiera, un rastro digital que me vinculaba directamente con el robo de propiedad intelectual y espionaje industrial. Esos documentos que tienes en el bolsillo son reales, sí, pero también son tu sentencia de cárcel, dijo Varga con una sonrisa gélida. Si intentas entregarlos a las autoridades, nosotros entregaremos las pruebas de que intentaste chantajearnos después de robar secretos comerciales. ¿Quién crees que tiene más poder para influir en un juez? ¿Un empresario al borde de la quiebra que juega a ser espía? ¿O una corporación que aporta millones al PIB del país? En ese momento, la realidad me golpeó como un mazo. No estaba en una película de espías. Estaba en una negociación de alto nivel, donde las reglas de ética no existían. Varga no quería meterme en la cárcel, eso era demasiado papeleo. Quería algo más valioso. Tu cerradura inteligente tiene un algoritmo de encriptación que nosotros no hemos podido replicar sin que el sistema se ralentice, confesó Varga, acercándose a la ventana. Es lo único que tienes que vale algo. Firma la transferencia de la patente de ese algoritmo a Dominion Tech y te dejaré ir con un cheque de 2 millones de euros. Podrás cerrar tu empresa con dignidad, pagar tus deudas y empezar de nuevo en otro sector. Si no firmas, hoy mismo saldrás de aquí esposado. Capítulo 6. El abrazo del verdugo. Tenía 10 minutos para decidir. Los 2 millones de euros cubrirían todas mis pérdidas y me dejarían una ganancia personal considerable. Era la salida fácil. Pero entregar mi algoritmo, el trabajo de toda mi vida, a la gente que había destruido mis sueños mediante el fraude fiscal, me quemaba las entrañas. ¿Por qué me lo dices todo esto?, pregunté con la voz quebrada por la tensión. ¿Por qué no me destruyes simplemente? Porque en este nivel del juego, Adrián, no destruimos el talento si podemos comprarlo. El mercado es un ecosistema. Tú eres un excelente ingeniero, pero un pésimo hombre de negocios. Yo soy un excelente depredador. Juntos podríamos dominar el mercado europeo en 2 años. Me entregó una pluma estilográfica de oro. El papel sobre la mesa no era solo una transferencia de patente, era un contrato de confidencialidad absoluto. Si firmaba, nunca podría hablar del fraude de las aduanas, ni de la infiltración, ni de la verdadera naturaleza de Dominion Tech. Miré por la ventana. Abajo,
La gente caminaba hacia sus trabajos, ajena a las guerras invisibles que se libraban sobre sus cabezas. Pensé en mi equipo en Nexo Hogar, en las facturas que no podía pagar, en la mirada de decepción de mis padres si terminaba en prisión. Mi integridad tenía un precio, y Julián Varga lo había encontrado. Tomé la pluma. El peso del oro se sentía como plomo. Firmé con mi nombre real, con trazos firmes, vendiendo mi alma por 2 millones de euros y un futuro de silencio. Bienvenido al mundo real, Adrián, dijo Varga, guardando el documento en una caja fuerte. Mañana recibirás el ingreso. Y por cierto, no te molestes en volver al almacén. Gutiérrez está despedido. Necesitábamos un culpable para la brecha de seguridad que justificara tu presencia allí ante el Consejo de Administración. Alguien siempre tiene que perder para que nosotros ganemos. Salí del edificio no con la sensación de un hombre que ha salvado su futuro, sino con el vacío de quien ha descubierto que el éxito empresarial no se construye con mejores productos, sino con mejores armas. Pero la verdadera sorpresa, el giro final que Vargas no esperaba, estaba en mi bolsillo. Mi dispositivo USB no solo había copiado archivos. Yo había programado un borrador lógico que se activaría en los servidores de Dominion Tech 48 horas después de la desconexión. Varga tenía mi patente, pero en 2 días su empresa perdería toda su base de datos de clientes y logística. Yo tenía su dinero, y él tendría un imperio ciego. El final no fue un brindis, fue una declaración de tierra quemada. Me alejé por la calle Alcalá, sabiendo que el mundo de los negocios es un lugar donde incluso cuando ganas, pierdes algo que nunca podrás volver a comprar. El 1 de enero de 2026, mientras el mundo celebraba el inicio de un nuevo año con fuegos artificiales y promesas de renovación, yo me encontraba en una habitación de hotel en Lisboa, mirando fijamente la pantalla de mi portátil. El saldo de mi cuenta bancaria mostraba una cifra que nunca imaginé poseer. 2 millones de euros. Era el precio de mi silencio, el valor de mi algoritmo y el recordatorio constante de mi claudicación. Había pasado las últimas 72 horas en un estado de paranoia absoluta. Cada vez que el teléfono vibraba, esperaba que fuera la voz de Julián Varga, cargada de una furia gélida, informándome de que su imperio digital se estaba desmoronando. Según mis cálculos, el borrador lógico que inserté en su servidor ya debería haber comenzado su trabajo silencioso, eliminando líneas de código, historiales de clientes y registros de proveedores en un efecto dominó irreversible. Sin embargo, el silencio desde Madrid era sepulcral. No había noticias de caídas en la bolsa de Dominion Tech, ni rumores en los foros de tecnología sobre un colapso en sus sistemas. Fue entonces cuando comprendí la primera gran lección de la alta esfera empresarial. Los grandes desastres no se anuncian con trompetas, se ocultan bajo capas de relaciones públicas y cortinas de humo financieras. Empecé a sentir una opresión en el pecho. ¿Y si Varga lo sabía? ¿Y si el borrador no era más que un juego de niños para sus ingenieros? La victoria que sentí al salir de su despacho empezaba a saber a ceniza. Había vendido mi creación más preciada y, a cambio, solo tenía un montón de dígitos en una pantalla y un miedo que me impedía salir a la calle. Capítulo 8. La visita inesperada. El 15 de enero de 2026, mi exilio voluntario fue interrumpido. Estaba sentado en una pequeña cafetería del barrio de Alfama cuando un hombre con un abrigo de lana gris se sentó a mi mesa sin pedir permiso. No era uno de los matones de Varga. Era Gutiérrez, el ex jefe de almacén que, supuestamente, había sido despedido por mi culpa. Pero no se veía como un hombre derrotado. Su mirada era afilada, y sus manos, las mismas que yo creía toscas, sostenían un iPad con una elegancia que no cuadraba con un trabajador de logística. «Adrián, no pongas esa cara», dijo Gutiérrez en un español perfecto, sin el rastro de la rudeza que mostraba en el almacén. «No soy el ogro que conociste. De hecho, trabajo para la Comisión Europea de Lucha contra el Fraude». Me quedé helado. El café se me resbaló de los dedos, manchando el mantel de madera.
Gutiérrez sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la de alguien que ha estado jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Llevamos 2 años intentando entrar en Dominion Tech. Julián Varga es demasiado listo para nosotros. Sus sistemas de seguridad están diseñados para detectar a cualquier agente gubernamental. Necesitábamos a alguien real, alguien con un motivo genuino, con una desesperación auténtica y con el talento técnico suficiente para hacer lo que nosotros no podíamos: insertar un virus en su núcleo desde dentro. ¿Me utilizasteis?, susurré, sintiendo una rabia nueva que superaba a la que sentía por Varga. Te facilitamos el camino, Adrián. ¿Realmente creíste que un contacto en el submundo te daría una identidad tan perfecta por pura casualidad? ¿O que el software de extracción de datos que compraste funcionaría tan bien contra un gigante tecnológico? Fuiste nuestro caballo de Troya. El borrador lógico que instalaste no borró sus datos, los envió directamente a nuestros servidores seguros en Bruselas. Capítulo 9. El último giro del cuchillo. Gutiérrez me explicó que mi pago de 2 millones de euros no provenía de las cuentas personales de Vargas, sino de una cuenta de fondos reservados de la empresa que ahora estaba bajo vigilancia internacional. Dominion Tech no iba a quebrar mañana, iba a ser desmantelada desde dentro por la Unión Europea, y yo acababa de convertirme en el testigo principal, lo quisiera o no. Si no cooperas ahora, continuó Gutiérrez, deslizando un documento oficial sobre la mesa, los 2 millones serán considerados dinero de sangre y serás procesado como cómplice de lavado de activos y fraude fiscal. Si cooperas, puedes quedarte con el dinero como una compensación por la pérdida de tu empresa y el uso de tu patente. La ironía era insoportable. Había intentado ser un espía por cuenta propia y terminé siendo un peón del Estado. Pero lo peor estaba por venir. Gutiérrez abrió una carpeta y me mostró una fotografía reciente de Julián Varga. Estaba en una playa privada, brindando con un hombre cuyo rostro me resultó dolorosamente familiar. Era mi propio abogado, el que me había ayudado a registrar la patente de mi algoritmo años atrás. Vargas sabía quién eras desde el principio, porque tu abogado le vendió la información por una fracción de lo que tú ganabas, reveló Gutiérrez. Toda tu infiltración, tu miedo, tu negociación, todo fue un teatro orquestado para que insertaras el software de la comisión sin que Varga pudiera ser culpado de negligencia. Él quería deshacerse de Dominion Tech porque la empresa ya estaba bajo demasiada presión. Él te usó para destruir su propio imperio y cobrar un seguro multimillonario por ataque de espionaje industrial. Capítulo 10. El vacío del éxito. Hoy es 30 de enero de 2026. Estoy sentado en un despacho acristalado en Bruselas, terminando mi declaración. Dominion Tech ha dejado de existir. Julián Vargas se ha esfumado con una identidad nueva y 1.000 millones de euros en paraísos fiscales. Y yo soy un hombre rico, pero completamente vacío. He recuperado mi patente, pero ya no quiero construir nada. Cada vez que miro una cerradura, cada vez que veo una línea de código, solo puedo pensar en las capas de mentiras que sostienen el mundo en el que vivimos. Mi historia de infiltración heroica no es más que un pie de página en un informe burocrático. El final de mi viaje no fue la gloria, ni la justicia, ni siquiera la venganza. Fue el descubrimiento de que en el gran teatro del poder no existen los héroes ni los villanos, solo los que saben quién mueve los hilos y los que, como yo, pasamos la vida creyendo que somos los protagonistas, mientras simplemente seguimos el guión que otros escribieron para nosotros. Me levanto, tomo mi maletín y salgo a la calle. El aire de Bruselas es frío y limpio. Tengo 2 millones de euros en el banco y toda la vida por delante, pero por primera vez en mi vida, tengo miedo de lo que pueda encontrar si alguna vez decido volver a mirar detrás de una puerta cerrada. El negocio de la verdad es el más caro de todos, y yo he pagado por él con la única moneda que me quedaba: mi fe en que el talento y el esfuerzo significan algo en un mundo gobernado por sombras.